Mecánica de los fluidos. Estados de la materia. Vamos a recordar los estados de la materia. Tenemos tres estados: sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué características tiene cada uno? Recuerden que el estado sólido es aquel en el que la sustancia mantiene su forma y su volumen. Es decir, tienen forma propia y el volumen es constante a una temperatura dada. Esto se debe a que las fuerzas de cohesión son muy grandes, es decir, las fuerzas que mantienen a las moléculas unidas unas a otras son grandes. En el caso del líquido, no mantienen la forma porque no tienen forma propia, sino que adoptan la forma del recipiente que los contiene, pero sí tienen un volumen constante a una temperatura determinada. Esto se debe a que las fuerzas de cohesión son intermedias, ya no son tan grandes como en el sólido y por lo tanto permite a las moléculas moverse un poco más libres y eso hace que adopten la forma del recipiente. En el caso del estado gaseoso, no tienen ni forma ni volumen propio. Es decir, que adoptan directamente todo el espacio disponible que poseen. En el caso de estar en un recipiente, ocupan todo el espacio del recipiente y si abrimos ese recipiente, ¿sí?, las moléculas gaseosas tienden a alejarse, a salir del recipiente, ocupando el espacio exterior. Eso se debe a que las fuerzas de cohesión son muy débiles y por lo tanto las moléculas pueden moverse libremente. Vamos a ver el concepto de fluido. Un fluido es un conjunto de moléculas que están dispuestas al azar y que se mantienen juntas por medio de débiles fuerzas de cohesión, así como con las fuerzas ejercidas por las paredes del recipiente. Es decir, según lo que vimos anteriormente, los fluidos son los líquidos y los gases. La característica que tienen los líquidos es que son poco compresibles porque poseen un volumen propio. Entonces, se pueden comprimir pero muy poco. Podemos variar prácticamente casi nada su volumen. Y por lo tanto transmiten los esfuerzos de compresión. Mientras que los gases son muy compresibles porque dijimos que ocupan todo el volumen disponible, es decir, que entre moléculas hay mucho espacio y por lo tanto podemos reducirlo si le agregamos presión. Por lo tanto, no pueden transmitir esfuerzos de compresión. En hidrostática e hidrodinámica, que hemos separado nosotros a esta unidad que es mecánica de los fluidos, vamos a ver lo siguiente. En hidrostática vamos a ver el concepto de densidad y peso específico, presión hidrostática, principio de Pascal, principio de Arquímedes, tensión superficial y capilaridad. En hidrodinámica vamos a ver los conceptos de ley de caudal, ecuación de Bernoulli y ecuación de Torricelli. Veamos entonces hidrostática. Densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es una propiedad intensiva de la materia que varía con la temperatura. Generalmente disminuye con el aumento de temperatura, ya que aumenta el volumen de la sustancia. Recordemos que la masa es constante. También varía con la presión, pero solamente si son gases. Entonces, la fórmula que vamos a usar es densidad igual a masa sobre volumen. ¿Sí? Bien. Y las unidades que usamos generalmente son kilogramo por metro cúbico o gramo por centímetro cúbico. Entonces dijimos, mirando la fórmula, que si aumentamos el volumen, lo que ocurre es que disminuye la densidad. Debido a que la densidad es una propiedad intensiva de la materia, podemos armar tablas. Observemos en esta tabla de densidad la densidad del aire. Fíjense, la densidad del aire es de 1,28 kilogramos por metro cúbico. Comparémosla con la densidad del agua. La densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Y observemos el cuerpo humano. Fíjense, la densidad del cuerpo humano
corresponde a 950 kilogramos por metro cúbico, es decir, que la densidad del cuerpo humano es menor a la del agua. Densidad relativa. La densidad relativa de una sustancia es la división entre la densidad de dicha sustancia y la densidad de una sustancia tomada como referencia. En el caso de los sólidos y de los líquidos se usa como referencia al agua, ¿sí? Que a una atmósfera de presión y a 4 grados Celsius, la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico. En el caso de los gases se suele usar como referencia al aire, que a una atmósfera de presión y 0 grados Celsius, la densidad del aire es de 1,3 gramos por metro cúbico. La fórmula es densidad relativa de una sustancia A respecto de una sustancia B, igual a la densidad de la sustancia A dividido la densidad de la sustancia B. Debido a que es la división entre dos densidades, esta densidad relativa es adimensional. Peso específico. Se define al peso específico como el peso de una sustancia dividido el volumen que ocupa. Es decir, que la relación es peso por unidad de volumen. El peso específico varía con los cambios de gravedad porque afectan a el peso y también varía con los cambios de temperatura y de presión en el caso de los gases. En el caso entonces de sólidos y líquidos solamente varía con la temperatura, en el caso de los gases varía con la temperatura y la presión. ¿Cuáles son las unidades? Las unidades más usadas para peso específico son newton por metro cúbico, kilogramo fuerza por metro cúbico y dina por centímetro cúbico. Veamos las tablas de densidad y de peso específico. Si observamos, la densidad se mide en kilogramo por metro cúbico y el peso específico, si lo medimos en kilogramo fuerza por metro cúbico, numéricamente son iguales. ¿Sí? Fíjense, 1000 kilogramos por metro cúbico es la densidad del agua. El peso específico del agua es de 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Entonces, podemos decir que la densidad en el sistema internacional es numéricamente igual que el peso específico en el sistema técnico. Peso específico relativo. Es la razón entre el peso específico de una sustancia y otra sustancia que se toma como patrón o referencia. Entonces, el peso específico relativo de una sustancia A respecto a otra sustancia B es igual a la razón entre el peso específico de A y el peso específico de B. Este peso específico es adimensional. Relación entre peso específico y densidad. Podemos encontrar una relación ya que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, peso sobre volumen sería el peso específico, pero como el peso es igual a la masa por la gravedad y masa dividido volumen es densidad, podemos relacionar ambas y decir que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Presión. Cuando se ejerce una fuerza perpendicular a una superficie, se define como presión a la razón entre la fuerza aplicada y el área sobre la que actúa dicha fuerza. Entonces, la presión es igual a la fuerza dividido el área. Analicemos qué ocurre con la presión. Si aumentamos la fuerza o disminuimos el área donde aplicamos dicha fuerza, la presión aumenta. Si disminuimos la fuerza o aumentamos el área sobre la que actúa, disminuye la presión. Unidades. En el sistema técnico la presión se mide en kilogramos fuerza por metro cuadrado, en el sistema internacional en newton por metro cuadrado, que equivale a pascales, y en el CGS dina por centímetro cuadrado, que es baria. Ejemplos de presión. Fíjense, acá tenemos un hombre tratando de clavar, en este caso, un pino, ¿sí?, en la pared. Entonces, golpea, pero como el área
del objeto es grande, ¿sí?, no logra introducirlo dentro de la pared. En cambio, acá cuando golpea la cabeza de un clavo, el clavo se introduce fácilmente en la pared. ¿Por qué? Porque el área, ¿sí?, en la punta del clavo es pequeña. Fíjense, si consiguen un clavo cuya punta no está afilada, generalmente cuesta más introducirlo dentro de la pared que si el clavo tiene una punta fina. En el caso de este ejemplo, fíjense, acá tenemos como si fuera una cama de clavos y se ha apoyado un globo y se le está ejerciendo una fuerza perpendicular a la cama de clavos, pero el globo no se rompe debido a que hemos aumentado, ¿sí?, los puntos de apoyo, es decir, hemos aumentado el área. Unidades de presión y equivalencias. Entonces, en el sistema técnico usamos kilogramos fuerza por metro cuadrado, pero también se suele usar esta unidad, gramos fuerza por centímetro cuadrado. En el sistema internacional se usa newton por metro cuadrado, que es pascal, pero también usamos otras unidades como bar, que es 10 a la 5 pascales, y milibar, que son 100 pascales. En el sistema CGS se usa DINA por centímetro cuadrado, que equivale a una baria. Veamos las equivalencias. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, o 1,013 por 10 a la 5 pascales, o 1033,6 gramos fuerza por centímetro cuadrado. También podemos analizar cómo vamos a hacer el pasaje. De kilogramos fuerza por metro cuadrado a pascales, multiplicamos por 9,8, es decir, un kilogramo fuerza por metro cuadrado equivalen a 9,8 pascales. Para ir en sentido contrario, dividimos por 9,8. Para pasar de pascales a baria, multiplicamos por 10. Y si queremos ir en sentido contrario, dividimos por 10. Teorema general de la hidrostática. Cuando trabajamos con fluidos podemos calcular la presión generada por el propio peso del fluido. Observemos esta figura. Vamos a tomar, ¿sí?, un pequeño volumen de área A y altura H de líquido, que tiene un peso y que ese peso lo ejerce sobre esta área pintada de amarillo. Entonces vamos a decir que la presión es igual al peso del fluido dividido el área. ¿Cómo? El peso lo podemos calcular, ya que el peso específico es igual al peso sobre el volumen, por lo que el peso es igual al peso específico por el volumen, lo reemplazamos acá, ¿sí? Entonces, la presión es igual al peso específico por el volumen dividido el área. Ahora, tengamos en cuenta la relación que hay entre peso específico y densidad. Nuestro peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Y veamos la relación de volumen para este líquido. Tenemos que el volumen es igual al área por la altura. Entonces, reemplazando todo esto, podemos decir que la presión es igual a la densidad por la gravedad por el área por la altura dividido el área. Como se repite área, lo podemos cancelar. Y entonces podemos decir que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura de la columna líquida, o la presión es igual al peso específico por la altura. ¿Sí? Esta fórmula es la que se conoce como presión hidrostática. Entonces, podemos decir que la diferencia de presión entre dos puntos de una masa fluida en reposo es igual al producto del peso específico de dicho fluido por la diferencia de profundidad. Por ejemplo, determina la presión ejercida por el agua en atmósferas sobre un objeto que se encuentra a 100 metros de profundidad. Entonces, nuestra fórmula va a ser presión igual a densidad por gravedad por altura. Decimos entonces que la presión es igual a la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, por la altura, que serían 100 metros.
Eso nos da 9,8 por 10 a la 5 pascales. Entonces, la presión la vamos a pasar ahora. Tenemos 9,8 por 10 a la 5 pascales por una atmósfera que equivalen a 1,013 por 10 a la 5 pascales y eso nos da 9,67 atmósferas. Esa es la presión que ejerce el fluido sobre un objeto que se encuentra a 100 metros de profundidad. Presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera terrestre. Es decir, la presión en el fondo del mar de aire en el que vivimos. Esta presión varía con el estado del tiempo y con la altitud. La presión atmosférica normal a nivel del mar, un valor medio, es igual a una atmósfera, o sea, 1,013 por 10 a la 5 pascales. Presión absoluta. Se define a la presión absoluta como a la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática. Entonces, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más el peso específico por la altura o densidad por gravedad por altura. Entonces, veamos acá en este ejemplo. Si tenemos menor profundidad, la presión es baja. A medida que aumentamos la profundidad, la presión va aumentando. Esto se observa, fíjense, con la distancia que alcanza el chorro de, en este caso, agua. Mayor profundidad, el chorro llega más lejos porque sale con mayor velocidad. En el caso de analizar la presión a una misma altura o profundidad, por ejemplo acá, que se han tomado distintos puntos del líquido, pero a la misma profundidad, la presión se mantiene constante. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática depende de la profundidad. Entonces, podemos decir que la presión en A es igual a la presión en B, igual a la presión en C. Es decir, los puntos que se hallan a la misma profundidad o nivel H tienen la misma presión hidrostática. Por ejemplo, calcula la presión total que soporta un buzo que se encuentra a 10 metros de profundidad. Tenemos la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática, que es densidad por gravedad por altura. Entonces, ponemos presión atmosférica 1,013 por 10 a la 5 pascales más la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, por la altura. Y esto es igual a 1,993 por 10 a la 5 pascales. Para tener idea de qué representa este número, lo vamos a pasar a la atmósfera. Entonces, la presión la pasamos a atmósfera usando la equivalencia, una atmósfera igual a 1,013 por 10 a la 5 pascales, y eso nos da 1,97 atmósferas. Es decir, que un objeto que se encuentre a 10 metros de profundidad tiene que soportar una presión de casi 2 atmósferas. Vasos comunicantes y paradoja hidrostática. ¿Qué son los vasos comunicantes? Son recipientes que están conectados unos a otros por la parte inferior y que tienen distinta forma y distinto volumen. ¿Qué observamos? Que a pesar de que tienen distinto volumen, ¿sí?, y en consecuencia distinto peso, la presión en el fondo del recipiente, si tomamos la misma profundidad, va a ser la misma en todos los puntos. Tubos en U. Esta es una aplicación de vasos comunicantes. Que observamos son un tubo, ¿sí?, o dos recipientes que están conectados y que tienen forma de U. Podemos decir que pueden contener el mismo líquido o podemos colocar dos líquidos distintos. Entonces, ¿qué decimos? Los puntos de un mismo líquido que soportan igual presión se encuentran al mismo nivel, ¿ven? Acá y acá, los dos están al mismo nivel. Esto se suele usar, por ejemplo, lo usan mucho en la construcción con las mangueras, que usan unas mangueras transparentes que las llenan con agua y
de esa manera van marcando el nivel en distintos puntos sin necesidad de complicarse demasiado. Entonces, en el otro ejemplo, en la figura B, vemos que hay distintos líquidos. Obviamente son líquidos que no se mezclan, son inmiscibles, y debido a que son distintos líquidos, van a existir distintos niveles en una rama que en otra. Acá tenemos una altura H y acá tenemos otra altura diferente. Bien, ¿qué es lo que podemos decir? Que la presión se mantiene, es decir, en este punto hay igual presión que en este punto. Por lo tanto, como la presión es igual a la presión absoluta más la presión ejercida por esta columna de líquido, y de este lado tenemos lo mismo, la presión absoluta más la presión ejercida por esta columna de líquido, podemos decir que la presión hidrostática más la presión atmosférica en la rama de la izquierda es igual a la presión hidrostática más la presión atmosférica en la rama de la derecha. Como la presión atmosférica es la misma, la podemos cancelar y nos queda entonces que la presión hidrostática en la columna de la izquierda es igual a la presión hidrostática en la columna de la derecha. Como acá decimos peso específico por altura y el peso específico es igual a la densidad por la gravedad, podemos descartar, ¿sí?, simplificar la gravedad y nos queda entonces que la densidad por la altura del líquido que está en la rama izquierda es igual a la densidad por la altura del líquido que hay en la rama derecha. Esto nos permite relacionar la densidad de los líquidos respecto a la altura que ocupa cada uno en las ramas izquierda y derecha. Esto nos va a permitir fácilmente calcular la densidad de una sustancia desconocida por medio de un aparato bastante simple de usar. Veamos un ejemplo. Determine la densidad de una sustancia desconocida que es inmiscible en agua si al colocarlo en un tubo en U se observa que la altura del agua es de 3 centímetros y la altura de la sustancia es de 5 centímetros. Entonces, fíjense, nuestra fórmula era densidad por altura en la rama de la izquierda igual a la densidad por la altura en la rama derecha. Entonces, vamos a averiguar la densidad de la sustancia A, que va a ser igual a la densidad de la sustancia B por la altura de la rama donde está dicha sustancia, dividido la altura de la rama en donde está la sustancia A. Reemplazamos los datos, la densidad del agua en este caso, que es 1 gramo por centímetro cúbico, por la altura de la rama donde está el agua, que es 3 centímetros, dividido la altura de la rama donde está la sustancia desconocida. Y eso nos da 0,6 gramos por centímetro cúbico. Es decir, que la densidad de la sustancia que se encuentra y que no conocíamos dicha sustancia, por lo tanto, ¿qué pasa? Si es una sustancia desconocida porque es una sustancia nueva o porque no sé de qué sustancia se trata, por lo tanto no puedo buscar en una tabla cuál es su densidad, lo que hacemos es este pequeño experimento y determinamos cuál es la densidad de la sustancia de una manera bastante rápida y sencilla. Medidas de presión. Tenemos los barómetros, que son dispositivos que miden la presión atmosférica, siendo la experiencia de Torricelli un barómetro elemental, denominado barómetro de cubeta. ¿Qué es lo que hizo Torricelli? Torricelli colocó un recipiente conteniendo mercurio y colocó una varilla dentro del recipiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dice que la presión ejercida sobre la superficie de mercurio por la atmósfera hace que el líquido ascienda por el tubo hasta los 76 centímetros. Por eso decimos que una atmósfera a nivel del mar equivale a 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio. Manómetros. Los manómetros son dispositivos utilizados para medir la presión de gases contenidos en un recipiente. Vamos a ver dos manómetros diferentes, los manómetros de rama abierta y los manómetros de rama cerrada. Fíjense que acá en el gráfico se observa un manómetro que es mecánico
¿sí? Tiene un resorte que por la presión se deforma y va marcando la presión en esta tabla graduada, ¿sí? Y acá tenemos un manómetro digital. Manómetros de rama abierta. Fíjense, el manómetro de rama abierta es un tubo en U que uno de los extremos se va a conectar al recipiente al cual queremos medirle la presión y el otro está abierto a la atmósfera. Entonces, ¿qué decimos? Tenemos que medir la diferencia de nivel que se ejerce entre las dos ramas. Entonces, fíjense acá, tenemos tres casos. En este caso, observamos que la diferencia de nivel no existe, por lo tanto, la presión del gas es igual a la presión atmosférica. En este caso, observamos que la presión atmosférica es mayor, por lo tanto, empuja al fluido que hay acá en la rama, ¿sí?, para este lado, para la rama izquierda. Entonces, vamos a considerar que la presión del gas es menor a la presión atmosférica. Mientras que en este caso observamos que el gas empuja el fluido que hay en la rama NU hacia la derecha. Es decir, que la presión del gas es mayor a la presión atmosférica. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, vamos a decir que la presión absoluta del gas va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. Entonces, tenemos que la presión atmosférica menos la presión, mejor dicho, la presión absoluta menos la presión atmosférica es igual a la presión manométrica o presión hidrostática del gas. Es decir, que la presión del gas va a ser igual al peso específico del gas por la altura de la rama. ¿Qué vamos a considerar? Que esta fórmula, que ya sabemos, es la presión hidrostática y es la que va a medir el manómetro. ¿Qué decimos? Si la presión del gas es mayor a la presión atmosférica, la altura o desnivel que se produce va a estar en la rama, en este caso en la rama derecha, y lo vamos a considerar positiva, es decir que la vamos a sumar en el caso que queramos calcular la presión absoluta del gas. Si la presión del gas es menor a la presión atmosférica, estaríamos en el segundo gráfico, en donde la variación de altura está del lado de la rama conectada al recipiente donde está el gas. Por lo tanto, vamos a tener que colocarla restando. Nuestra desnivel o altura lo vamos a poner negativo. Veamos los manómetros de rama cerrada. En el caso de manómetros de rama cerrada, el lado que antes estaba abierto a la atmósfera ahora está cerrado, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Acá hay aire encerrado a una presión determinada o a veces hay vacío, se hace vacío. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que tenemos que la altura esta va a ser positiva si la presión ejercida por el gas es mayor que la presión atmosférica que habría en esta rama que está cerrada. Y va a ser negativa si la presión es menor a la presión absoluta. En ese caso tendríamos que el desnivel estaría de este lado. O sea, este fluido se movería para la rama izquierda. Principio de Pascal. La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite íntegramente a cada punto del fluido y las paredes del recipiente que lo contiene. ¿Cuál es el experimento que hizo Pascal? Pascal hizo un recipiente que tenía un líquido y lo cerró con un émbolo, con los émbolos de las jeringas, y cuando ejerce una presión sobre el émbolo, él había perforado el recipiente y cuando le ejerce la presión, o sea, le hace una fuerza al émbolo, observa que todos los tapones que les había puesto a los orificios que había realizado salen a la vez. Eso indica que la presión se transmite en todas direcciones, ¿sí?, con la misma intensidad. Veamos un ejemplo. Fíjense,
En este simulador se observa que cuando nosotros le ejercemos una fuerza a este émbolo, el émbolo va entrando y el líquido sale por todos los orificios. Entonces, vamos a ver cómo lo aplicamos. Este sería el ejemplo de la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es una aplicación del principio de Pascal, es un dispositivo que multiplica la fuerza. Lo que vamos a hacer es hacer una fuerza pequeña sobre un área pequeña, transmitir la presión y luego cuando llega al otro émbolo, como tiene una mayor área, la fuerza va a ser mayor. Entonces, recordemos un detalle, los sólidos en reposo transmiten fuerza, ya lo hemos visto en dinámica. Los líquidos en reposo, en cambio, van a transmitir presiones. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la presión en este punto es igual a la presión en este punto. Entonces, como la presión en el punto 1 es igual a la fuerza 1 dividido el área 1 y la presión en el punto 2 es la fuerza 2 dividido el área 2, podemos decir que la relación de fuerzas es igual a la relación entre las áreas. Es decir, que F2 dividido F1 es igual al área 2 dividido el área 1. Analicemos ahora otro detalle. Cuando el émbolo se mueve, va a descender una cierta altura y va a desplazar un volumen de líquido hacia la otra rama, ¿sí? Y eso va a hacer que se eleve este émbolo. Pero el volumen es el mismo porque los fluidos que vamos a colocar aquí son incompresibles. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el volumen va a ser el área del émbolo por la altura que desciende. Y lo mismo en la rama derecha. El volumen que llega a la rama derecha va a ser igual a el área del émbolo por la altura que sube. Reordenando podemos decir que el área 2 es al área 1 como la altura 1 es a la altura 2. Uniendo esta fórmula con esta podemos armar una relación, fíjense, la fuerza 2 es a la fuerza 1 como el área 2 es al área 1. Pero como el área es pi por radio al cuadrado, podemos armar una relación con los radios, que es radio 2 sobre radio 1 al cuadrado, que es igual, acá falta el igual, a el diámetro 2 sobre el diámetro 1 al cuadrado, o podemos decir que es igual a la altura 1 dividido la altura 2. Veamos aquí en este ejemplo. Acá podemos observar que desciende el émbolo de la rama izquierda y empieza a subir el émbolo en la rama derecha. Acá desciende un volumen importante, es decir, que hay una profundidad importante, y acá asciende muy poquito. En el caso de este gato hidráulico, fíjense que vamos moviendo la palanca, eso hace que el fluido vaya haciendo este recorrido y llegue hasta este émbolo, empujándolo hacia arriba. Cuando levantamos la palanca se cierran las válvulas y abre esta válvula para que ingrese líquido, y entonces cuando bajo el émbolo se abre esta válvula que hace que el líquido ascienda a este lado. ¿Ven? El movimiento. Ahora si yo quiero que vuelva a la posición original, ¿sí? Reducimos, abrimos un contacto que hace que el fluido vuelva nuevamente al recipiente que lo contenía originalmente. Veámoslo nuevamente, fíjense, desciende este émbolo y este sube un poquito, ¿sí? El volumen es el mismo, las alturas no. Acá, fíjense, baja, abren las válvulas, cierran, va haciendo que el líquido se mueva
salga de acá, suba a esta zona y luego pase a esta parte. Entonces es el mismo principio, nada más que vamos agregando líquido. De esa manera logramos que el émbolo siga subiendo. Vamos a ver cómo lo vamos a calcular con un ejemplo. Dada una prensa hidráulica cuyos pistones tienen un diámetro de 5 centímetros y de 20 centímetros respectivamente, determinar la fuerza ejercida sobre el pistón grande si sobre el otro se ejerce una fuerza de 80 newtons. Entonces, veamos, ¿qué tenemos? Vamos a usar esta fórmula y vamos a comparar. ¿Qué tenemos? Diámetros, bueno, podemos tomar F2 sobre F1 igual a D2 sobre D1 al cuadrado. Eso es lo que vamos a tomar. Entonces, vamos a despejar F2, nos va a quedar D2 sobre D1 al cuadrado por F1. D2 es 20 centímetros, D1 5 centímetros. Entonces 20 dividido 5 es 4, 4 al cuadrado 16. O sea que el efecto multiplicador es 16 veces aumenta la fuerza respecto a la fuerza aplicada. Por lo tanto, F2 nos da 1280 newtons. Principio de Arquímedes. Si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por dicho cuerpo. La fuerza que ejerce el líquido es lo que se conoce con el nombre de empuje. ¿Qué significa esto? Que si nosotros sumergimos un objeto en un líquido, como el espacio usado por el objeto u ocupado por dicho objeto no puede ser ocupado por otra sustancia, el líquido es desplazado. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que ese líquido, esa cantidad de líquido, era sostenido por el líquido que estaba por debajo, que estaba ejerciendo una fuerza hacia arriba igual al peso del líquido para que ese líquido estuviera en reposo. Entonces, como ahora hemos sacado ese cuerpo, ¿sí?, ese volumen de líquido y hemos puesto otro objeto con otro peso, entonces sigue apareciendo la fuerza que hace el líquido que está por debajo, pero que equilibraba al peso del líquido. Por lo tanto, si el peso del cuerpo es igual al peso del líquido, lograremos que el cuerpo esté en reposo. Y por lo tanto, la resultante será nula entre la fuerza, peso y el empuje ejercido por el líquido. Ahora, si el peso es mayor, el peso del cuerpo, que el empuje, el objeto va a descender hasta llegar al fondo del recipiente. Si al revés, el peso del cuerpo es menor que el empuje, entonces el cuerpo va a quedar flotando, una parte sumergido y una parte por encima de la superficie del líquido. Vamos a ver las fórmulas. Vamos a hablar del peso aparente, que es cuando el peso del cuerpo es mayor al empuje. Entonces, hay una diferencia entre el peso real y el empuje, y es lo que llamamos peso aparente. Es el peso que tiene aparentemente el cuerpo sumergido y que es menor al peso real o peso en el aire. Entonces, el peso aparente es igual al peso en el aire menos el empuje. Nuestra fórmula sería peso aparente igual a peso menos empuje. ¿Cómo vamos a calcular el empuje? El empuje es la fuerza que equilibraba el peso del líquido. Entonces, el empuje es igual al peso del fluido desalojado, que va a ser igual al peso específico del líquido por el volumen del líquido desalojado, que va a ser igual al volumen del cuerpo sumergido. Veamos los casos de flotabilidad. Tenemos que cuando el peso es menor al empuje, va a existir una resultante hacia arriba que hace que el cuerpo ascienda hasta flotar en la superficie. Eso se debe a que el peso es menor al empuje y eso ocurre cuando la densidad del cuerpo es menor a la densidad del líquido. O
el peso específico del cuerpo es menor al peso específico del líquido. Caso 2. El cuerpo flota entre dos aguas, ¿sí? También llamado flotación indiferente, es decir, el cuerpo flota pero totalmente sumergido en el líquido. Esto ocurre cuando el peso es igual al empuje, por lo tanto la resultante es 0. Y eso ocurre cuando el peso específico del cuerpo es igual al peso específico del líquido, o la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido. Tercer caso, el cuerpo se hunde hasta llegar al fondo del recipiente. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el peso es mayor al empuje. Por lo tanto, hay una fuerza resultante, ¿sí?, en el sentido del peso, que es la que llamamos peso aparente. Y eso se debe o ocurre cuando el peso específico del cuerpo es mayor al peso específico del líquido. O sea, la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del líquido. Por ejemplo, se sabe que un cuerpo de 2 kilogramos de masa, cuando se encuentra flotando totalmente sumergido en el agua, pesa 15 newtons. Determinar su densidad. Entonces, primero calculamos el peso del cuerpo. El peso es 2 kilos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, igual a 19,6 newtons. Tenemos que está sumergido en el líquido y dice que está totalmente sumergido, por eso estaría entre dos aguas. Por lo tanto, el peso es mayor al empuje y tenemos como resultado el peso aparente, que es lo que dice que vale 15 newtons. Entonces, vamos a decir, nuestro peso aparente es igual al peso menos el empuje, por lo tanto, podemos averiguar el empuje como el peso menos el peso aparente. Como tenemos los dos datos, 19,6 newtons es el peso, 15 es el peso aparente, nos da un empuje de 4,6 newtons. El empuje, además, es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen del cuerpo sumergido. De acá vamos a poder averiguar el volumen del cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos averiguar densidad, la densidad del cuerpo. Y la densidad es la masa sobre el volumen. La masa la tenemos, pero el volumen no. Así que lo vamos a sacar de acá. Nuestro volumen va a ser igual al empuje dividido la densidad por la gravedad. Reemplazando los valores, obtenemos el volumen del cuerpo. Y luego aplicamos la fórmula de densidad. La densidad es la masa sobre el volumen, así que ponemos la masa del cuerpo dividido el volumen igual a 4.260 kilogramos por metro cúbico. Tensión superficial. Tenemos que tener en cuenta que en la superficie libre de los líquidos tiene un comportamiento especial. Se comporta como si fuera una membrana elástica que está sometida a esfuerzos o tensiones. ¿Qué ocurre? Fíjense, acá nosotros vemos que las moléculas dentro del líquido ejercen fuerzas de atracción a otras moléculas, ¿sí? Y por lo tanto, como esta molécula es atraída por esta, pero además es atraída por otra que está a la izquierda y es atraída por una que está arriba y por una que está abajo y por la que está al costado, adelante, atrás, etc., esta molécula estaría en reposo. En cambio, cuando tenemos moléculas que están en la superficie del líquido, las fuerzas, hay algunas que se pueden anular porque tienen moléculas a los costados, adelante y atrás, pero fíjense, acá tenemos moléculas que las atraen hacia dentro del líquido, pero por encima hay moléculas de aire que la fuerza de atracción es muy débil. Entonces, como resultado, existen fuerzas que las tiran o las mantienen unidas al resto del líquido, ¿sí? De esa manera aparece como una membrana o una superficie que soporta una cierta fuerza, ¿sí?, sin romperse. Es decir, esa membrana es flexible. Eso es lo que permite, fíjense acá se nota, que por ejemplo los insectos se apoyen sobre la superficie del líquido sin hundirse. Ven que acá se observa como que
la superficie se hunde un poquito, pero no se rompe, la pata no atraviesa el líquido. Esa es la tensión superficial, lo que permite que el insecto se quede sobre la superficie del líquido. Vamos a ver las fórmulas de tensión superficial. Cuando está aplicada a una longitud, decimos que la tensión superficial es fuerza dividido longitud. Si tenemos que se encuentra a ambos lados de una longitud dicha fuerza, la tensión superficial va a ser la fuerza dividido 2 veces la longitud. También lo podemos resolver aplicándolo en vez de a una longitud a un área. Para eso vamos a usar esta fórmula, tensión superficial igual a trabajo dividido área, y si se ejerce a ambos lados de un área determinada, va a ser tensión superficial igual a la fuerza, al trabajo dividido 2 veces el área. ¿Cuáles son las unidades? Las unidades van a ser, si usamos esta fórmula, Newton por metro, si usamos estas, Joule por metro cuadrado. Fíjense acá, también observamos, ¿sí?, un ejemplo de tensión superficial. El clip, que está hecho de un material que sería acero o hierro o aluminio, un material que es mucho más denso que el agua, ¿sí?, se mantiene sobre la superficie debido a la tensión superficial que hay en el agua. Vamos a ver un ejemplo de tensión superficial. Vamos a ver cómo la superficie del agua se estira. Construimos un marco rectangular de alambre y le atamos un trozo de cordel o de cuerda, ¿sí?, de hilo, que va de extremo a extremo del aro del marquito de alambre. Lo sumergimos en agua jabonosa y observamos que se forma, ¿sí?, una película jabonosa, y tenemos entonces 2 áreas, fíjense, una por adelante y otra por detrás del marquito. Al romper una de los lados de donde está el hilo, observamos que la fuerza, el hilo se tensa, las fuerzas del líquido hacen que el hilo quede tensado. Rompemos, el hilo vuelve a quedar suelto. Veamos ahora qué pasa si tenemos 2 trozos de hilo en vez de uno. ¿Sí? Se vuelve, cuando lo sumergimos, se vuelve a formar la película jabonosa, y ahora lo que vamos a hacer es romper, ¿sí?, entre los 2 hilos, y fíjense, se produce la tensión de ambos hilos, ya que queda una película por un lado y por el otro del marquito. Rompemos la película, quedan nuevamente los hilos sueltos. Entonces, la tensión superficial tiende a ser el área de la superficie de un líquido lo más pequeña posible. Eso hace que, por ejemplo, cuando tenemos poca cantidad de líquido, tienden a formar, ¿sí?, gotas. ¿Por qué? Porque para el mismo volumen, el área de una esfera tiene menos área que cualquier otra forma geométrica conocida. ¿Ven? Acá se observa que forman gotitas. También las burbujas, ¿no es cierto? La tensión superficial de un líquido, entonces, es una propiedad intensiva característica del líquido que solo varía con la temperatura. Es decir, la tensión superficial disminuye cuando aumentamos la temperatura. ¿Por qué? Y porque aumentamos la energía que tienen las moléculas, y entonces ya no resulta tan sencillo mantener las fuerzas de atracción entre moléculas. Es decir, cuando aumentamos la temperatura, disminuye las fuerzas de atracción entre las moléculas y por lo tanto disminuye la tensión superficial. Eso es lo que hacemos cuando lavamos ropa en agua caliente. Nosotros, para que la ropa se moje adecuadamente para poder lavarla, si la colocamos en agua fría, va a demorar más en introducirse las moléculas de agua entre el tejido
porque justamente existe la tensión superficial que hace que las moléculas se mantengan juntas. Si yo aumento la temperatura del agua, logro que la prenda se moje más rápido, ¿sí? También al agregarle detergente logramos disminuir la tensión superficial y logramos que la prenda se moje, además de haber agregado una sustancia que permita disolver, ¿sí?, sustancias grasas que estén dentro de nuestra prenda. Acá se observa también que la tensión superficial actúa, ¿sí?, en los alvéolos dentro de los pulmones. Capilaridad. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros colocamos un recipiente, en las proximidades del recipiente el fluido tiene distintas fuerzas. Una sabemos que es la fuerza peso, que siempre tiene el fluido, pero hay fuerzas que son fuerzas de cohesión que mantienen al fluido unido con el resto del líquido y aparecen en la pared del recipiente una fuerza que es la fuerza que se llama fuerza de adherencia, que serían las que ejercen las moléculas del recipiente sobre las moléculas del líquido. Entonces acá tenemos, fíjense, sobre una molécula que se encuentra próxima a la pared del recipiente, en contacto con el recipiente, sería el propio peso de la partícula, la fuerza de cohesión que la tira hacia adentro y las fuerzas de adhesión que las tienden a unir a la pared del recipiente, ¿sí? Como resultado aparece una fuerza que la tira hacia la pared del recipiente y hacia abajo, una fuerza inclinada. Vamos a ver los distintos casos de capilaridad. Tenemos dos casos según sea la intensidad de las fuerzas de cohesión y de adherencia. Nosotros tenemos que el líquido moja las paredes del recipiente cuando las fuerzas de adhesión, o sea, las fuerzas que tiran a la molécula hacia el recipiente, hacia la pared del recipiente, es mayor que la fuerza que la mantiene unida al resto del líquido, o sea, las fuerzas de cohesión. Entonces, la fuerza de adhesión es mayor que la... Vamos a ver los casos de capilaridad. Encontramos dos casos según sea la intensidad de las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adherencia. El primer caso sería que el líquido moje las paredes del recipiente. El segundo caso, el líquido no moja las paredes del recipiente. Entonces, ¿qué pasa? En el primer caso, que el líquido moja las paredes del recipiente, se debe a que las fuerzas de adhesión con la pared son mayores que las fuerzas de cohesión que mantienen a las partículas unidas al resto del líquido. A eso se lo conoce como menisco cóncavo. ¿Ven? Esta forma, ¿sí? Y eso se debe a que el ángulo que forma la superficie libre del líquido con respecto al recipiente es menor a 90. Eso ocurre en ese caso. En el segundo caso, el líquido no moja las paredes del recipiente porque las fuerzas de cohesión son mayores que las fuerzas de adhesión. En este caso decimos que el menisco es convexo, tiene esta forma, ¿ven? Tiene forma que en el centro está más elevado que próximo a las paredes del recipiente. Este primer caso ocurre en el caso del agua, por ejemplo, y el segundo caso es el caso típico para el mercurio. En el caso de las gotas también ocurre lo mismo. Fíjense, acá tenemos una gota de agua apoyada sobre una superficie y el ángulo que forma la superficie de la gota con el recipiente, o en este caso con la superficie de apoyo donde está apoyada la gota, es menor a 90. La gota moja la superficie. En el caso del mercurio se forma la bolita y tiende a no mojar la superficie, por eso fíjense el ángulo que forma la superficie de la gota es mayor a 90. Veamos la fórmula que se utiliza para calcular
lo que asciende o desciende el líquido por un capilar. Un capilar es un tubo de diámetro muy pequeño, ¿sí? Este fenómeno ocurre justamente cuando el recipiente o el tubo que colocamos tiene un diámetro muy pequeño. Entonces, la altura que asciende o desciende el líquido está dada por esta fórmula. Fíjense, la altura es igual a 2 veces la tensión superficial por el coseno del ángulo que forma la superficie del líquido con la pared del recipiente, dividido la densidad por la gravedad por el radio del recipiente. Entonces, en este caso asciende el líquido porque el ángulo es menor a 90, y entonces nos da una altura por encima de la superficie del líquido que dependerá obviamente de la tensión superficial e inversamente tiende respecto del radio. Es decir, mayor tensión superficial, más sube, ¿sí? Y menor radio, más sube. O sea que esta altura, lo que sube, aumenta cuando la tensión superficial aumenta o cuando el radio del tubo disminuye. En este caso, desciende respecto de la superficie libre del líquido porque el ángulo es mayor a 90, entre 90 y 180 grados. Acá vemos justamente en un tubo de vasos comunicantes que acá no se cumple la paradoja hidrostática. ¿Por qué? Porque los tubos son de radios muy pequeños. Entonces acá aparece el fenómeno de capilaridad. Menor diámetro del tubo, mayor efecto de capilaridad. ¿Está bien? Recuerden entonces que tanto, por ejemplo, en las plantas, la salvia sube por capilaridad y en nuestro organismo también, ¿sí? Tenemos los capilares, que son los que irrigan distintas partes del cuerpo y el líquido se mueve o asciende